otro lado, como siempre suele ocurrir en ese tipo de casos, ha habido gente que por X o Z razón ha tenido problemas para poder enviar su examen. Naturalmente, la gran mayoría de todas las personas no ha tenido este inconveniente, pero algunos sí. Este es un tema que no corresponde hablarlo conmigo, sino corresponde hablarlo con la dirección de carrera para hacer la reprogramación de un examen rezagado, tal como se ha venido haciendo en todo este tiempo. Desconozco cuáles son las restricciones administrativas ahora mismo, pero veo que lo hacían anteriormente sin penalización. Las reglas del juego estaban bien presentadas. Cuando fue anunciado el examen contenía cuáles eran las características que iba a tener el mismo, que están ajustadas a aquello que había emitido la dirección de carrera, ¿no? Así que por este lado no es posible realizar reclamos de que, ay, no, que el examen iba a durar 1 hora, nos dijo que ahora son 50 minutos, ay, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso es irrelevante. La mayor parte sí ha presentado correctamente dentro de tiempo, así que con las excepciones, simplemente hay que asumir que han tenido problemas técnicos y hacerles esta reprogramación. Muy bien, entonces vamos a pasar a la revisión de las preguntas. He usado un examen que, como pueden ver, está muy dentro de la norma, un promedio de calificación perfectamente esperable, ¿no? Nada que esté realmente fuera de lo que se quisiera. Lo bonito al hacer este tipo de estudio es que justamente, ya lo pueden ver, chicas sumamente sencillas, las cuales, bien, ay, pues las contesta más del 90% a veces. Y otras preguntas, preguntas frescas, ¿no? Quizás un poco más interesantes, más profundas, que tienen porcentajes de correcta contestación más bajos. Sobre todo nos vamos a enfocar en esclarecer estas preguntas, ¿no? Que han sido contestadas por menos personas. Ver con claridad la pantalla. Sí, Muy bien. Entonces voy a hacer el acercamiento, ¿no? Para que esté claro. Bien. Eh, ya saben que las preguntas en sus exámenes están ordenadas aleatoriamente, ¿no? Solamente aquí las presenta en un orden correlativo que no se corresponde con el orden que se presentaba en su examen, pero de todas formas podrán encontrar cada una de las preguntas de su examen aquí. Aquí en la pregunta 1, el sistema inmune adaptativo está compuesto por linfocitos T y B. ¿No? Aquí la mayor parte acertó. Todos los demás son células que están presentes también en la inmunidad innata. Solo las T y B tienen esta capacidad específica de reconocer el antígeno y todo esto. Uno de los siguientes sufre escisión espontánea. ¿No? ¿Se acuerdan de que había un componente del complemento, el C3? ¿No? Aquí estamos, ¿no? Puros componentes del complemento. La molécula C3 en la vía alternativa tiene la capacidad de hidrolizarse espontáneamente, permitiendo la síntesis
del C3A, el C3B, y este C3B, pues ya saben, ¿no? Permitía la formación del C3BB y así. Así que de estos componentes, el C1 y el C4, ¿no? Las distintas formas del C1 y el C4 son parte de la vía clásica. ¿No? En la vía clásica no hay una activación espontánea, ¿no? Necesitamos la unión con un anticuerpo. Así pues, ninguna de estas era la opción correcta, ¿no? Un 46% acertó a la primera. Uno de los siguientes no pertenece al sistema fagocítico mononuclear. Todos pertenecen, ¿no? Los macrófagos celulares, células de Kupfer, mesangio glomerular, microglía. Todos son, perfecto. Uno de los siguientes depende del metabolismo del ácido araquidónico. Fácil, ¿no? Los tromboxanos lo han hecho bien. Es reactante de fase aguda, ¿no? Pues la proteína se reactiva. También el factor 3 del complemento. También la lectina de unión amanosa. También la glucoproteína ácida alfa 1. Todas son reactantes de fase aguda. Como todas lo son, la respuesta válida es todas, ¿no? Sí, sé que todo el mundo estaba muy atento a que sea la proteína C reactiva, por ejemplo, eso está bien, pero no son todas, así que la opción correcta es todas. La molécula C3A3B se conoce como, se dan cuenta, ¿no? C3A3B. Estamos hablando de la molécula C3 sin desdoblar, ¿no? Ya saben, ¿no? El C3 está hecho de C3A, C3B, basados en la nomenclatura. Esto es ninguno de los anteriores, ¿no? Es la molécula C3 nativa. No es complejo de ataque de membrana, no es ninguna de las C3 convertasas, ¿no? Las C3 convertasas eran el C3B, BB y el C4B2B, ¿no? Así que nada, ¿no? La respuesta correcta es ninguno. La citotoxicidad dependiente de anticuerpo es ejecutada por el linfocito NK. El linfocito NK era capaz de destruir a las células si es que éstas tenían anticuerpo prendido a la superficie. Por lo tanto, esta es la correcta. No es la que se ejecuta por los linfocitos T citotóxicos. Esto no depende de anticuerpo, depende de la presentación del péptido extraño por el complejo mayor de histocompatibilidad. No tiene nada que ver con el complemento, no tiene nada que ver con los neutrófilos, ¿no? Así que la correcta era la respuesta C en este caso. El complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 está presente en, pues, fácil, la mayor parte aceptó, células dendríticas, linfocitos, no, básicamente células presentadoras de antígeno. Célula dendrítica, linfocito B, macrófago. No, aquí todos lo tuvieron claro. Una de las siguientes subclases, ¿no? Prácticamente en activo de complemento, la mayor parte lo tuvo claro, IgG4. Existen receptores celulares para las inmunoglobulinas, excepto, ¿no? Pues, para la IgM, no hay otros receptores que detecten la IgM. En cambio, sí hay para la IgG, sí hay para la IgE, sí hay para la IgA. No, aquí tenemos unas preguntas de elaboración más fácil, ¿no? Donde cada opción es independiente de las demás y solo pregunto cuál es cierta. Entonces, ¿no? En este caso,
La mitad ha contestado correctamente, solamente que vamos a ver si volcando la pantalla les sale bien la opción para que no tengan dudas. Pues no sale. A ver. Bien. No, así lo ven también muy claro. Entonces, el receptor de alta afinidad de la Fc de la IgE está en la superficie de los mastocitos. Efectivamente, en los mastocitos. No es así, por ejemplo, de que la IgG cruce la placenta por difusión, ni que tampoco que la inmunoglobulina D sea importante para la protección de las mucosas, ¿no? Entonces, ¿no? O que la inmunoglobulina A secretada sea monomérica, ¿no? La única opción correcta en este caso es esta opción. Muy bien. Esto, pues, el proceso que permite la generación de anticuerpos distintos a IgM en la respuesta secundaria se conoce como recombinación de cambio de clase. Bueno, habíamos visto esto en el capítulo de anticuerpos. Básicamente, conservamos la región variable que tiene el anticuerpo, pero la parte constante es sustituida para que tenga una molécula, ¿no? Una molécula de la parte pesada distinta, ¿no? Entonces se cambia la IgM por IgA, por IgG, por IgE. Las demás no son esto, ¿no? O sea, la recombinación VDJ, la hipermutación somática, la maduración del lugar de unión con el antígeno. Pero en este caso esto ya ha pasado. Estamos hablando de que se conserve esta parte variable y que cambiemos la clase de inmunoglobulina. Eso es recomendación de cambio de clase. Creo que se ve mejor así. Uno de los siguientes receptores se encuentra solo en las células T citotóxicas, ya pues CD8, ¿no? Célula T citotóxica es CD8 positiva. Las demás, ¿no? El CD3 se encuentra en otras células T, pero en todas, ¿no? El CD20 es característico del linfocito B. El CD16 y el Li49 son característicos de la célula NK. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad Kc2 presentan principalmente moléculas extracelulares. Bueno, pues, ¿no? Supieron contestar eso bien. Uno de los siguientes se une al complejo mayor de histocompatibilidad. Ninguno de los anteriores, ¿no? Las moléculas A, C, E y G son de clase 1 y las moléculas que se unen al complejo de clase 2 son las moléculas de clase 2, ¿no? Son las, ¿no? Entonces, aquí ven que nada que ver, ¿no? Aquí estamos hablando justamente de cuáles son las mismas moléculas, ¿no? HLA-A, HLA-C, HLA. Son moléculas ellas de clase 1. ¿Y qué es lo que se une a las moléculas de clase 2? ¿No? ¿Qué se une a las moléculas de clase 2? A las moléculas de clase 2, por un lado, se le une el TCR con el péptido y por otro lado se le une la molécula CD4. Así que no, ninguna de estas es la opción correcta.
Las inmunoglobulinas sintetizadas en mayor cantidad, ¿no? Las más abundantes, ¿no? Más sintetizadas, son la IgA y la IgG. ¿Por qué? Porque ya lo saben, la IgA es la que es sintetizada en mayor cantidad. Y la segunda más sintetizada es la IgG. Es la más abundante en la circulación. Así que la opción era IgA e IgG. El complejo mayor de histocompatibilidad presenta péptidos a los linfocitos. Sencillo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el complejo mayor de histocompatibilidad? Presenta péptidos a los linfocitos. Esa es la respuesta correcta. No es constante en todos los individuos, no tiene diversidad por recombinación genética, no se hereda solo de la madre, ¿no? Así que es fácil. Presenta péptidos a los linfocitos. Aquí, bueno, surgió que había que hacer preguntas con contenido clínico, cosa que no es muy fácil para un primer parcial en personas que todavía están pasando semiología, pero bueno, esto lo hablamos en clase. Entonces, en un individuo con linfedema, ¿no? O sea, ya saben que es un linfedema, un edema linfático, alguien que no le está retornando la linfa correctamente. ¿Qué se esperaría encontrar? Bueno, pues se esperaría encontrar linfopenia. Si yo tengo linfedema, tengo obstruido algún punto de mi flujo linfático. Eso es el linfedema. Se me acumula en una extremidad, se me acumula en una parte del cuerpo linfa, porque esta linfa no logra retornar hacia finalmente el sistema venoso. Entonces, si saben que la linfa contiene linfocitos y estos linfocitos están dentro de la linfa y la linfa no está drenando a las venas, y cuando yo obtengo una muestra de sangre faltan los linfocitos que no han vuelto al sistema venoso, ¿qué va a pasar? Linfopenia. Incluso más que esto, han puesto que se esperaría encontrar linfocitosis, ¿no? O sea, que encontremos más linfocitos. No tendría por qué haber más linfocitos, más bien el sistema está saturado con linfocitos, solamente que no están en circulación, ¿no? No se esperaría encontrar un aumento de la producción de anticuerpos, ni esto afecta a la anemia, ¿no? Que sería que no se produzcan básicamente glóbulos rojos. Así que era linfopenia. En un individuo con hiperesplenismo, ¿no? O sea que el vaso está más grande de lo normal, está con más funcionamiento que lo normal. La causa clásica de esto es la hipertensión portal, puede haber otras causas, ¿no? Infecciones crónicas que han hecho aumentar el tamaño del vaso, entre otras cosas. ¿Qué se esperaría encontrar? Disminución de todas las células de la sangre, ¿no? Una disminución del recuento de leucocitos, de hematías y de plaquetas. Todas las células de la sangre pueden disminuir ante un hiperesplenismo, porque si lo recuerdan, en la pulpa roja del vaso teníamos los sinusoides esplénicos, y a mayor superficie de sinusoides esplénicos, más secuestro de células dentro del vaso. Listo. ¿No? No vamos a encontrar un aumento del recuento de hematíes, ¿no? No va a haber aumento de nada, ¿no? Todo va a ser disminución. Sencillo, ¿no? Uno de los siguientes no es un órgano linfoide primario, les he puesto 4 ejemplos de secundarios, así que ninguno era primario. Un linfocito T virgen, además de la unión del TCR con el complejo mayor de histocompatibilidad, necesita para activarse la unión de el CD28. ¿Con qué? Con los receptores B71, B72, los cuales son también conocidos como CD80, CD86. Si es que esta interacción no ocurre, entonces vamos a tener un problema.
se va a reconocer ese antígeno probablemente como propio y esto va a generar la anergia de la célula. En cambio, en las células que ya han sido activadas, el CD28 se puede unir con el CTLA4, que es 100 veces más afín, y esta molécula se va a expresar en la superficie de células presentadoras de antígeno. Y esta interacción más bien va a inhibir a la célula. Bien. Esta es una pregunta interesante. No se trata mucho de esto en lo que hemos visto, sí en el capítulo 5, ¿no? Donde vamos a ahondar en esto, pero esto es para análisis, ¿no? Esto lo vamos a profundizar bien en el capítulo que viene, pero es una cosa que se deja caer, ¿no? Que se insinúa en el capítulo 4. Para que la interacción del TCR con el péptido CMH tenga un resultado agonista, ¿no? Entonces yo necesito que esta interacción me estimule a la célula. Tengo opciones, ¿no? Y bueno, la opción más contestada es la correcta, una unión con fuerza intermedia. Si yo tengo una unión muy débil, esto no va a permitir que se estimule. Entonces, vamos a tener unión, ¿no? Esto va a gastar tiempo, pero no va a ser una unión productiva. Si la unión es muy estable, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener una reacción de anergia porque solamente va a haber unión de pocos receptores o de un único receptor en lugar de estimular numerosos receptores en la superficie celular. Así que la respuesta correcta es que las uniones intermedias permiten esto. Una cosa que me gusta, ¿no? Que no es problema, los exámenes tienen también la intención de enseñar. Entonces, una cosa muy sencilla es que, evidentemente, pues, ustedes toman la grabación de esto, sacan capturas de pantalla y posteriormente los estudiantes de las generaciones subsecuentes, también para su propio repaso, más adelante, para el final, con estas capturas, con estas grabaciones, bueno, pues le pasan los exámenes pasados a otros compañeros. Esto permite que las preguntas que son repetidas tengan mejores calificaciones, ¿no? La gente básicamente ya no necesita simplemente estudiar exactamente igual todo el temario, porque, bueno, ¿no? Ya tienen preguntas prefabricadas. Estas Doc, nuevas, uno se da cuenta en qué medida de verdad la gente estudió, ¿no? En las preguntas nuevas. También otra cosa interesante es hacer preguntas cambiadas, hacer preguntas muy parecidas a otra pregunta que ya se había hecho anteriormente, pero dirigida de forma distinta para poder cambiar la respuesta. Muchas personas, cuando uno ve que se ha contestado a la opción antigua, eso sugiere mucho, ¿no? De que tenían versiones pasadas del examen. Muy bien. Miren, un 90% de éxito en la paracorteza del ganglio linfático. Doc, no se está proyectando la pantalla, perdón. Ah, muy bien, bueno, ahora lo explico. Pero se acuerdan la pregunta, ¿no? En la paracorteza del ganglio linfático, ¿qué es lo que tienen? Linfocitos T. entonces, Esto, esto lo han acertado mucho. Así que no va a haber problema de esto. Muy bien.
¿no? Poder medir la dificultad de las preguntas es interesante, ¿no? Así que, para corteza de ganglio linfático, linfocitos T, no hay más explicación. Los péptidos que se unen a moléculas del complejo de clase 1, ¿no?, tienen predominantemente entre 8 a 10 aminoácidos de longitud, ¿no? Esa es la respuesta correcta. Un péptido cíclico difícilmente podría unirse al complejo mayor de histocompatibilidad. Necesitamos que sea lineal para que quepa en la hendidura, ¿no? No tiene nada que ver que sean hidrofóbicos, ¿no? No provienen normalmente de la autofagia, es otra forma que puede ocurrir, pero la mayor parte son moléculas de origen intracelular. Para que yo tenga autofagia, la autofagia me permite presentar lo que se llama una presentación cruzada, presentar a través de molécula de clase 2 una molécula de origen intracelular. Así que esto tampoco es, ¿no? Y la clase 1 presenta a las células citotóxicas, no a las colaboradoras. Así que la única respuesta correcta es que presentan predominantemente moléculas de 8 a 10 aminoácidos. Aquí pues no hay más que hacer, es una de las preguntas más repetidas que me... ¿no? Sencillo. Las células B son parte de la inmunidad adaptativa. Son específicas de antígeno. Así que cuando un antígeno se encuentra con un linfocito B, si es que la célula B lo reconoce, esa célula va a empezar a multiplicarse. Listo, eso es una selección clonal. Las demás son células del sistema inmune innato, no tienen esta capacidad de ellas de multiplicarse, ¿no?, de hacer clones de las células seleccionadas. Por lo tanto, solamente la célula B cumple este requisito. ¿Cuál otra podría ser esa opción? Célula T, fin de la lista. Esta ya ni para qué les digo, ¿no? Si el 94% acertó, la IgG presenta 4 subclases. Perfecto. La IgA presenta 2 subclases, la IgE no tiene subclases, es solamente una. Listo. Seleccione la correcta. No, en este caso todas son falsas. ¿Por qué? Es fácil, ¿no? Aquí se les dice la IgG4 tiene gran capacidad de fijar el complemento, pues ya han visto anteriormente que la mayor parte media la respuesta frente a virus. Sabemos que no. La IgE, obviamente puede haber IgE contra virus, ¿no? Pero es hablando que media, ¿no? O sea, que es el agente principal, ¿no? La IgE es el principal agente de las alergias y la reacción frente a parásitos, no virus. La IgA1 es el principal componente inmune de la leche. Bueno, pues discutible. Básicamente, si hablamos de leche, estamos hablando de IgA secretada, y la IgA secretada es IgA2 principalmente. Entonces, no es esa. Así que todas son falsas. Selecciona la correcta. La recombinación BDJ, ¿no? Esta clase de recombinación ocurre en linfocitos T y B. Eso es, ¿no? La mitad contestó correctamente, ¿no? Otros han pensado que todas son ciertas, pero aquí dice, ¿no? Los anticuerpos son secretados por linfocitos B de memoria, ¿no? Los linfocitos B de memoria no secretan anticuerpos. Los anticuerpos son secretados por las células efectoras, no las de memoria, que se llaman plasmocitos, ¿no? Así que con eso ya se tumba el todas son ciertas, porque también tendría que asumir que se producen solamente hasta 150.000 distintas moléculas anticuerpos, y eso no es cierto, se producen miles de millones. Seleccione la correcta, ¿no? Que tenían claro, la IG, ¿no? La inmunoglobulina más abundante del suero es la IgG. Perfecto.
¿no? Para haber contestado todas, alguien tendría que haber pensado que el FcRn tiene la capacidad de retirar los excesos de anticuerpos, eso no tiene nada que ver, ¿no? Ni tampoco la IgG dura solo 48 horas. Si fuera así, su concentración sérica sería mucho menos, entrando en contradicción con la opción primera, con lo cual ya está claro. Muy bien. En esta, todas son ciertas, ¿no? Las pueden madurar a célula dendrítica, que es otra forma de célula presentadora de antígeno. Los linfocitos T, B y NK provienen de un progenitor común, efectivamente, el progenitor común linfoide, ¿no? Permite la síntesis de todos los linfocitos y el mieloide de todas las demás células de la sangre, así que eso es cierto. Los eosinófilos son capaces de dañar las membranas de los parásitos, eso es también cierto, así que todas son ciertas. No, aquí la correcta, la vía de la lectina, se inicia por la unión de la MBL A más 1 y 2. Claro, esto justamente en el contexto de que la MBL esté unida a polisacáridos microbianos. Pero bueno, eso ya lo damos por sentado. El resto no, ¿no? Solo es esa la correcta. Aquí, ¿no? Eso es una pregunta poco contestada, ¿no? Solo el 33% ha acertado. El complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? La ausencia de complejo mayor de histocompatibilidad hace a las células susceptibles a la destrucción por las células NK. Eso ya sabían que es cierto, ¿no? Si no hay complejo de clase 1, es susceptible. Pero muchos han contestado que todas son ciertas, así que veamos qué hay de cierto en las otras. ¿No? Aquí me está diciendo que las respuestas de citotoxicidad celular mediada por anticuerpos me la está haciendo los linfocitos T citotóxicos. Pero ya anteriormente han visto la otra pregunta donde se aclara que justamente son las células NK las que hacen esta función. Así que no es esta opción B. ¿Y los interferones aumentan la síntesis de proteínas? Pues no, si más bien interfieren en esto, bloquean la síntesis de proteínas para impedir que se ensamblen más partículas de virus. Por lo tanto, no podía ser que todas sean ciertas. Solamente es cierto que la ausencia del complejo de clase 1 permite la lisis por las células NK. Y la citotoxicidad celular por anticuerpos también la hacen las células NK. Listo, entonces no era posible. Solamente la opción A es correcta. Otra, elija la correcta, ¿no? Ya les dije, ¿no? Cuando hay fallos tan groseros es porque la pregunta es idéntica muchas veces a una pregunta antigua y ha sido la sustitución de la opción. Entonces, en este caso les estoy preguntando el kilotórax, ¿no? Hemos hablado de esto en clase, ¿no? Estos son los premios para la gente que presta atención en clase. El kilotórax puede deberse a la obstrucción del conducto torácico. Búsquenlo donde sea. Es así. Si el conducto torácico se oblitera por lo que sea, ¿no? Se aplasta, se coagula. ¿Qué va a ocurrir? Que va a haber un linfedema, ¿no? Y si es un conducto principal, como el conducto torácico, entonces el primer lugar donde se va a llenar, donde se va a acumular la linfa es en el espacio pleural. Y esto es el kilotórax. Entonces, alguien con kilotórax, les di el caso de un individuo con un trauma cerrado de tórax que finalmente acabó con una inmunodeficiencia y acabó flaco. ¿No? Y por otro lado, la falta de linfocitos circulantes, ¿no? Se quedan en bucle
nada más ahí en el espacio pleural, de ahí se vuelven a absorber, vuelven a entrar al conducto torácico, entonces no están en la circulación los linfocitos. Pero muchos han contestado que todas son ciertas. Entonces tendrían que ser ciertas que los dímeros de IgE ocasionan reacciones. La IgE es monomérica, no es dimérica, ¿no? O pensar que la IgD es fundamental para la activación de la vía clásica del complemento, cosa que también saben que no es cierta. Por lo tanto, la única opción correcta es que el quilotórax puede deberse a una obstrucción del conducto torácico. Sin embargo, hay muchos más que han contestado que todas son ciertas, que todas son falsas. Ahí se nota pues la falta de lectura crítica de la pregunta. Bien, ¿no? Aquí una opción de todas son ciertas, ¿no? Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad es necesario para la presentación de las células T helper, claro que sí, ¿no? El C1Q se une al complejo antígeno-anticuerpo para iniciar la vía clásica, claro que sí. Y las células T reconocen péptidos que pueden estar escondidos, ¿no? Porque justamente el receptor de la célula T no se va a unir al antígeno nativo, sino se va a unir a un péptido que haya sido presentado por el complejo mayor de histocompatibilidad, y este puede ser un fragmento que se encuentre en el medio mismo de la proteína, no expuesto, así que todas serán ciertas. Las moléculas de clase 1 presentan principalmente péptidos de origen intracelular, ¿no? Ya hemos visto que esto de los polares hidrofóbicos no tiene nada que ver, es solamente relleno. Uno de los siguientes es un órgano linfoide primario, pues bueno, estaba súper fácil, ¿no? La médula ósea es linfoide primario, no necesito más explicaciones de estos. En la corteza del ganglio linfático, ¿no? Entonces, nosotros preguntamos la paracorteza, en la corteza hay sobre todo linfocitos B, la mayor parte acertó. Las células M se encuentran en las placas de Peyer, ¿no? La mayor parte ha acertado sin problema. El timo, ¿no? Alcanza su mayor tamaño en la pubertad, ¿no? ¿No? Esa era la respuesta correcta, ¿no? La gente conserva timo incluso hasta la vejez, solamente cada vez es más pequeño, más sustituido por grasa. Hay cada vez menos reserva de células vírgenes y más bien más células que ya se han ido exponiendo a lo largo de la vida a distintas cosas antigénicas, ¿no? Entonces, la capacidad de respuesta frente a cosas nuevas que tiene el anciano es mucho menor que el joven. Lo demás, bueno, pues si ya saben, ¿no? Entra en contradicción que alcance su tamaño mayor en la pubertad o que crezca de forma constante en la vida, ¿no? Su ausencia es terrible, ¿no? Ocasiona el síndrome de George, ¿no? Básicamente ahí faltan linfocitos T. Y bueno, ¿no? Otra dice, ¿no? Que está irrigado por ramas de la arteria lingual, por eso dan cuenta de que la arteria lingual pilla un poco lejos del mediastino, ¿no? Entonces, nada. La memoria inmunológica puede ser transferida experimentalmente por linfocitos, ¿no? Esto es un experimento de los que se mostraba en las diapositivas del libro, ¿no? El ratón que había sido vacunado con una cosa, luego saco esos linfocitos, los meto en otro ratón, le pongo la vacuna al ratón contra lo mismo que había vacunado al ratón donante y me sale que aunque tiene respuesta secundaria. Entonces, todas son ciertas. La molécula C5 es quimiotáctica para los neutrófilos, fíjense, eso también ya lo tenía muy claro antes. La NADPH oxidasa es indispensable para la generación de los radicales libres necesarios para eliminar bacterias y hongos. Y los NET también pueden ser hechos por macrófagos, ¿no? Eso es una de las primeras diapositivas de la lección 1, así que todas eran ciertas. El CD1D se une al siguiente receptor, al receptor TCR de la NKT, ¿no? Pues lo tenían todos bastante claros. La presentación del complejo mayor de histocompatibilidad con péptido extraño hace que las células sean susceptibles a la lisis por células T citotóxicas, ¿no? Entonces, ya lo saben. ¿A quién presenta péptido el complejo de clase 1? A la célula T citotóxica.
Entonces, ¿quién va a hacerles daño? Las células T citotóxicas, no los linfocitos NK. A los linfocitos NK no les interesa qué péptidos están siendo presentados. Lo que le interesa con la clase 1 clásica es básicamente si está o no. No reconoce si tiene un péptido propio, extraño. ¿Cuál de los siguientes no protege las superficies corporales? Una pregunta súper repetida todo el tiempo, ¿no? En los exámenes. Aquí aprenden pues que la microflora intestinal sí sirve, el moco sí sirve, ¿no? La lisosima de la saliva, la lisosima de las lágrimas, otras enzimas sí sirven para proteger estas superficies de la presencia de bacterias, de hongos, pero la amilasa solamente rompe almidones y los almidones no son una parte que se encuentre en los revestimientos de ningún germen, así que tener amilasa salival es irrelevante como agente protector. Es muy fácil esta pregunta también, ¿no? Las barreras físico-químicas son la primera línea de defensa frente a las infecciones. Ni el complemento, ni los fagocitos, ni nada se van a encontrar con el germen si primero no ha roto las barreras físicas de protección. El componente C3 del complemento se escinde por, ¿no? Entonces, en este caso les está mostrando una molécula, una C3 convertasa, en este caso la C3 convertasa de la vía alternativa, el C3b, BB. Ya está. El componente inicial activado por anticuerpos fijadores de complemento es C1Q, ¿no? Los anticuerpos fijadores de complemento, o sea, IgM y algunos IgGs, ¿a qué se unen? Al C1Q. Es así como comienza la vía clásica del complemento. Aquí, una pregunta pues que no han sabido contestar más que el 35%. Era un poquito más compleja, claro que sí. La IgA secretada es siempre dimérica. Sí, señores, la IgA secretada siempre es dimérica, porque si recuerdan cómo ocurre la secreción de la IgA, pues teníamos, ¿no?, que la IgA sale con un componente secretor, y este componente secretor no es otro que el receptor poli-Ig, ¿no?, el receptor de inmunoglobulina polimérica. El receptor de inmunoglobulina polimérica no es capaz de atrapar IgAs monoméricas. Por lo tanto, todas las IgAs que logran ser secretadas son diméricas. Listo. Entonces, eso es cierto, siempre son diméricas. Pues bueno, en verdad han acertado en que la IgM no es la que atraviesa la placenta, ¿no? Es la IgG la que puede atravesar la placenta. La IgD no activa la vía clásica del complemento, pero la IgA secretada es dimérica, con lo cual no es que todas sean falsas. Y por último, una de que todas son ciertas. ¿El IgM es el primer anticuerpo producido ante un nuevo antígeno? Efectivamente, es la respuesta primaria, es IgM. La IgS une receptores específicos en mastocitos y basófilos. Efectivamente, es así como ejecuta su función. La Ig tiene un receptor en los mastocitos, en los basófilos, y si se une el anticuerpo a su antígeno, esta unión va a hacer que se degranule los mastocitos y basófilos, liberando la histamina, ocasionando la reacción tipo alérgica o la reacción antiparasitaria. Y el receptor poli-Ig permite la secreción de IgA. Miren, ¿no? Pregunta, ¿no?, concepto recurrente, ¿no? El receptor poli-Ig permite la secreción de IgA. Entonces, esas tres opciones son ciertas. Muy bien. Entonces, como podrán ver, esto era el examen. Espero haber esclarecido todas las dudas sobre este examen.
¿no? Ahí tenían todas las preguntas y les he justificado cuáles son las respuestas correctas y por qué no son las respuestas incorrectas. Esto permite que consigan algo más, que usen al examen como una evaluación de su conocimiento, ¿no? Esa es la retroalimentación que se obtiene en una revisión de examen. No simplemente que el examen les sirva para tener una X o Z nota. La revisión de examen permite que ustedes conozcan en qué han fallado al pensar las distintas opciones cuando las han fallado, y de esta manera esto les permite un aprendizaje, ¿no? Porque justamente hemos analizado ahora el por qué no, y entonces esos conceptos de las cosas que uno ha fallado son mucho más difíciles de olvidar. Cuando uno ha fallado y luego ha reconocido el error, es mucho más difícil fallar nuevamente en ese asunto. Asimismo, les permite diagnosticar, en verdad, qué cosas quizás no han repasado con la suficiente profundidad, en qué cosas se han confiado, estas cosas. Entonces, no solamente les permite reforzar conceptos erróneos, sino también omisiones que hayan tenido en el estudio. Bien, próximamente, pues ya lo han visto, el sistema hace una calificación automática basada en las respuestas. Como ya lo han visto, estos sistemas automáticos fallan muy difícilmente. Así que simplemente voy a hacer la transcripción de las calificaciones obtenidas en esta plantilla a el CIU y finalmente, si se puede, al formulario A5, pero me imagino que no subiré las notas hasta, hasta que si hay rezagados den su examen. Eso no lo traten conmigo. Eso tienen que hablarlo con dirección de carrera. Para mí, qué cosa más fácil es hacerles dar un rezagado. Pues nada más agarro unas cuantas preguntas de los mismos cuestionarios, les doy menos tiempo y hagan el examen. ¿No? ¿A qué hora lo van a dar? ¿Qué día lo van a dar? Todas esas son cosas que justamente implican los otros exámenes que tienen, otras asignaturas que tienen, estas cosas. Estas cosas no dependen pues de mí. Entonces su dirección de carrera conoce cuáles horarios tienen disponibles, si no tienen cruce con otras asignaturas o otros exámenes. Y de acuerdo a eso, pues el día en que se pueda tomar examen a todos los rezagados posibles, ahí se les toma. Entonces simplemente se completa las calificaciones de los rezagados y ya se hace la validación del acta de examen. Sencillo. Así que no me lo digan a mí. Pregúntense a la dirección de carrera, ¿no? Me pasó esto, es que se me fregó el internet, justo se cayó el café sobre mi celular porque estaba cansado, qué sé yo, y no pude dar. No, es que estaba con hora de otro lado, me confié, me confundí, lo que sea. Son excusas. Existen maneras de poder hacer las cosas mejor. Lamentablemente sí, aún haciendo con todos los cuidados, sí es posible que por lo que sea no hayan podido enviar el examen. No se va a juzgar al dar el rezagado si es que se durmieron, si es que se les apagó el internet, se les fundió el celular, no importa, ¿no? Lo único importante es que se va a repetir un examen con el mismo temario y con una dificultad aumentada, porque los que van a dar el examen rezagado ya tienen conocimiento de las respuestas correctas del examen que fue dado para todos, así que tienen más tiempo para estudiar y todo, porque ya saben de qué va el examen. Muy bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? Doctor, ¿nos va a mostrar nuestras notas abajo? ¿Sí? ¿Ah? Han hablado dos a la vez. Solo escuché. Bla, bla, bla. Dime. Hola.
Bueno, me Doc, imagino yo que tengo una preguntaron duda. cuántas horas. Otra vez están hablando al mismo tiempo. Ya, voy a preguntar. Voy a ir a la respuesta de las notas. Las notas van a estar cuando tengan que estar. O sea, para mí no es problema ahora mismo publicarles las notas tal como está en el examen, ¿no? Les paso la planilla de Excel, ¿no? Sale una planilla de Excel, la tengo aquí. Entonces ahí pueden ver cuántas correctas han tenido en este examen. Pero para que sean subidas al sistema, ya tienen que haber dado los rezagados y todo eso para poder hacer la validación, porque una vez que se valida, es todo un trámite poder introducir las calificaciones. O sea que no va a estar en sistema, ¿no? Se las puedo mostrar de forma extraoficial, ¿no? Les mando el archivo para que se lo miren, ¿no? Ahí va a estar todas las calificaciones de los que han entrado y ahí tienen también la información, ¿no? En qué hora iniciaron sesión, a qué hora entregaron el examen y estas cosas, ¿no? Entonces les subo al grupo esta plantilla de Por Excel, favor, doctor, ¿en qué parte lo va a calificaciones. subir? A la conversación, pues igual que se notificó el examen, ahí les subo eso, pues, con Ya, calma. perfecto. Muchas Pero gracias, doctor. recuerden, eso es extraoficial, ¿no? Solamente se va a subir cuando todos los que tengan que dar el examen lo den. Muy bien, otra pregunta. ¿Dónde está la Sí, Doc. compañera que interrumpió? ¿No? Habla. Perdón. Bueno, mi duda es, esto no estaba necesariamente en el examen, pero pregunto por si entra al examen final. Los receptores Li49 son de las células NK, pero en el libro decía que solo en los ratones. Ahora quería saber si también aparecen en humanos, porque igual hablaba de los KIR, que creo que esos son los que reemplazan en humanos, ¿no ve? Uf, hay un montón de distintos receptores, pero no, los receptores en mamíferos son muy similares. No sé, estamos hablando de familias, ¿no? Familias de proteínas. Hay decenas de distintos receptores en la célula NK. Si se lo revisan, van a encontrar, ¿no? A fondo esto, así que sí, puede entrar. Figúrense que sí, en la asignatura de inmunología humana es perfectamente válido preguntarles sobre moléculas que pudieran estar solo en ratones, simplemente por su homología que tienen con receptores similares en humanos. Así que la respuesta es que sí. ¿No? Los Ok, Doc, experimentos han sido hechos gracias. en ratones, pero sin embargo aplica exactamente el mismo conocimiento a humanos. Muy bien, ¿más dudas? Doc, Sí. del complejo mayor de histocompatibilidad 1, la respuesta era que mostraba extracelularmente, ¿verdad? O sea, antígenos extracelulares. Pero, o sea, ahorita revisando, me he acordado del beso de la muerte por apoptosis de la CD8, que la célula muestra el complejo histocompatibilidad 1 cuando tiene virus por dentro de ella. Entonces el CD8 reconoce, va y le Intracelular. da el beso de la muerte inyectando diferentes cosas. Sí, 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 Pero, en la opción ¿por dice qué se intracelular. diría que es extracelular? No, moléculas de clase 1 presentan predominantemente moléculas de origen intracelular y predominantemente extracelular las de clase 2. Así está en el examen. Ah, ya, Doc, porque de todas formas, en las de clase 2, eh, en el libro dice, si no estoy mal, que es cuando existen parásitos intracelulares y da el ejemplo de las riquecias, por ejemplo. Claro, ese es el ejemplo de la autofagia, ¿no? Una cosa que está dentro de la célula, pero que es de origen extracelular, ¿no? La pregunta, origen extracelular, Ah, ¿no? Sí, origen, ¿no? ya, o sea, La, no es que está fuera de la célula la presentación de este antígeno, es que es originalmente una bacteria extra, pero que es entrado a la célula. sí, si Ah, no, ya, no Doc, tendría y cómo solo, presentarlo.
¿no? Y solo para aclarar la duda, una vez que entra la riqueza a la célula, se presenta el complejo 2 y las células T helper o las de memoria son las que las reconocen, inyectando interferón gamma. Son pues siempre células efectoras, ¿no? O sea, tienes células T helper efectoras y células T helper de memoria también. Son las células T helper efectoras. Efectoras, ¿no? Células T helper efectoras. Entonces, específicamente este caso, te vas a dar cuenta de que te va a generar una respuesta T helper 2, ¿no? La típica respuesta que facilita la destrucción intracelular de gérmenes, pero también facilita la producción de anticuerpos, ¿no? No, mírate eso. Si el germen está dentro de la célula, ¿no? Si el germen está dentro de la célula, no te sirve producir anticuerpos. ¿Por qué? Porque los anticuerpos no van a entrar a la célula, ¿no? Eso se llama una respuesta T helper 1. En cambio, si el germen está fuera de la célula, sí te va a permitir que los anticuerpos sean útiles. Eso se llama una respuesta T helper 2. Pues ya lo veremos más adelante, pero te das cuenta de que en este caso, cuando hay gérmenes intracelulares, ¿no? Tuberculosis, riquecias, estas cosas, tendrás una respuesta de clase 1 principalmente, ¿no? Esta respuesta de clase 1 va a permitir eso, ¿no? Producir interferones, aumentar la toxicidad dentro de la célula para la lisis de los gérmenes, estas cosas. O una respuesta de clase 2, si es que el germen es extracelular, ¿no? Ahí sí te sirve producir anticuerpos. Entonces vamos a ver, ¿no? Más a fondo estas cosas. ¿Alguna duda más? Gracias, doctor. No, no, ¿por qué? Más cosas. ¿Todo claro? Pues nada, que tengan un excelente fin de semana. Sigan estudiando. La próxima clase vamos a ver interacción primaria con el antígeno, ¿no? Y vamos a ver conceptos, ¿no? De qué es un epítopo, qué es un apteno, ¿no? Y estas cosas. Cuídense, que ¿Qué tengan muy buena capítulo sería semana. ese, Doc?